Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 y hoy día continuamos con esta enseñanza, esta serie, la soberanía de Dios, y vamos a ver, gloria a Dios, aleluya, hoy día la soberanía de Dios y el sufrimiento, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver si es verdad que cuando uno se convierte a Cristo se acaban los problemas y todo color de rosas, tan riquezas, y cambian todos y todos, ay, como una taza de leche. Vamos a ver si es verdad eso, gloria a Dios, que vas a prosperar y vas a enriquecerte. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Aleluya. La soberanía de Dios y el sufrimiento. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad, porque solamente Él puede hacerlo. Amén. Así dice el Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco del tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús te damos gracias porque estamos aquí, Señor, un domingo más, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, Señor, pidiéndote de tu misericordia, Señor, para que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dé la interpretación correcta, certera de tu palabra, Señor, porque yo me puedo equivocar, pero tu Santo Espíritu no, Señor. Permite que este evangelio ayude a tus hijos que están aquí y aún a los que van a escuchar, Señor, y les sirva para su crecimiento espiritual, para que tengan fe en ti, Dios Todopoderoso, para que confíen en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Guárdanos de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. El Señor Jesús los reprenda. Que tu nombre sea exaltado, Señor Jesús, para que el Padre sea glorificado. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el santo nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén y amén. Dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, alabándole al Señor, vamos a sentarnos. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran? Aleluya. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué planes tiene Dios? Porque igual también allá afuera los que no tienen a Dios igual sufren, hermanos. Pero ellos sufren sin propósito. Muchas veces porque les alcanza sus pecados y sus consecuencias, tienen que asumirlas, hermanos. Amén. Entonces, estamos hablando aquí, esta enseñanza es para cristianos. Amén. Entonces, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Hermanos, en el corazón de Dios, Él no desea que suframos. No, Él no. Pero en la formación de cada cristiano que vamos teniendo como hijos de Dios, camino hacia la madurez, pues ciertamente como Padre amoroso, hermanos, Él no tiene un deseo de que nosotros suframos. Sin embargo, Dios en su voluntad permisiva, ahora, ¿qué es la voluntad permisiva? Hermano, es cuando Dios permite circunstancias en la vida, que Él sabe que nos va a ayudar a superar, a cambiar el carácter, la forma de andar, la forma de caminar. Hermano, esa es la voluntad permisiva de Dios. Él permite que sucedan, gloria a Dios, aleluya, cosas que nos van a hacer llorar en ocasiones, que nos van a hacer sufrir en otras ocasiones. Pero ¿qué dijo Pablo? Que sabemos, entendemos y comprendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Entonces, ese es un conocimiento que nos ayuda a entender que la soberanía de Dios está sobre todo y podemos descansar en una confianza fuerte y poderosa, porque Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Entonces debemos tener presente que todo lo que Dios permita es porque quiere hacernos más a la imagen de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, de madurarnos, de transformarnos, de tratar nuestro carácter para que crezcamos espiritualmente. Y todo esto a pesar de nuestros errores y pecados. Hermano, nuestra imperfección nunca va a frustrar el plan de Dios, nunca.
Vamos a ver un ejemplo escritural bíblico. Hermano, todos saben, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿se acuerdan que en una ocasión cometió un pecado grave de adulterio? ¿Se acuerdan o no? Y no solo eso, sino por quererse agarrar de esa mujer, mató, asesinó a su esposo. ¿Se acuerdan? No voy a dar detalle de eso. Y la Biblia dice que lo que hizo David fue desagradable a los ojos de Dios. Rechazó la conducta que David tenía. A Dios no le agradó. Después dice que la mujer quedó embarazada. Y por juicio, ese niño murió. ¿Se acuerdan o no? Como prueba de que Dios había rechazado esa acción, ese pecado de David. Porque Dios no fomenta a nadie el pecado, hermanos. Aleluya. Pero aquí es donde viene algo que solamente mediante el entendimiento lo más que podamos de la soberanía de Dios, es como se interpreta y encaja este episodio en la vida de David. ¿Por qué? Después se casó con Betsabé. Y de Betsabé nació ¿quién? Salomón, el rey más sabio que ha existido sobre la tierra. Y de la línea de Salomón desciende, ¿quién me lo puede decir? Jesús, el Hijo de Dios. A ver, explíquenme eso. Entonces eso rebasa todo entendimiento humano, ¿no es cierto? A mí se me funden los fusibles, hermanos. Pero ahí podemos captar al Dios de toda gracia, que a pesar de nuestros errores, Él tiene la suficiente sabiduría y capacidad para aún aprovechar de hacer como Él sabe hacerlo. Sacar aún de nuestros errores lo mejor, para al final bendecirnos. Hermanos, cuando nosotros cometemos errores, pecados, recuérdalo, te van a venir las consecuencias. Algunos de ustedes tal vez están sufriendo ahora las consecuencias de sus pecados. Pero pastor, ¿no que Dios perdona los pecados? Sí, Dios perdona los pecados son borrados, porque la sangre de Cristo nos tiene poder para limpiarnos de todo pecado, ¿sí o no? Pero las consecuencias del pecado, esas debemos afrontarlas, y esas nos hacen llorar, nos hacen sufrir. David, después de ese episodio tan negro en su vida, gloria a Dios, aleluya, Dios le perdonó su pecado, ¿sí o no? Pero su vida jamás fue la misma, hasta el día en que murió. Fue tragedia tras tragedia. Sus hijos se torcieron, se les rebelaron, hubieron consecuencias terribles, entre hermanos se violaron y toda esa situación, saben la historia. Porque las consecuencias del pecado, esas llegan siempre. Esas no las podemos evadir. Gloria a Dios, a veces llegan padres que abandonan a sus hijos y se convierten a Cristo, se arrepienten, tienen otra familia. Dios en su misericordia los perdona porque se arrepintieron. Pero a veces, ay, pastor, ya me arrepentí, me cambié y mi hijo me odia. No, eso no, esas son consecuencias que tú tienes que aceptar y asumir, porque son consecuencias de tus errores. ¿Lo estás entendiendo o no? O un promiscuo o una promiscua que tiene hombres por aquí, por allá, se contagia de SIDA. Dios lo perdona, Dios la perdona, sí, pero eso no va a evitar que tal vez esa mujer o ese hombre mueran con SIDA. ¿Lo estás entendiendo o no? Porque las consecuencias del pecado siempre van a estar así. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, pero al final Dios es tan sabio que todo eso lo va a tornar para bien para nosotros. Retomamos Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Vamos a escudriñar, amén, paso por paso esto. ¿Qué dice el Señor? Mas el Dios de toda gracia, está ahí. Hermanos, Pedro había experimentado la gracia de Dios. ¿Se acuerdan o no? Él había negado a Jesús. ¿Se acuerdan o no? Había maldecido porque no quería aceptar cuando le dijeron, tú eres discípulo del maestro. No, y comenzó a hablar malas palabras.
Y gracia viene del griego charis, que significa todo favor, regalo espiritual, de todo don, regalo de toda habilidad. Y Pedro había experimentado la prueba que no pasó, porque Pedro reprobó en la prueba. ¿Se acuerdan o no? No te voy a negar, maestro. Y lo negó. Pero después, gloria a Dios, aleluya, ese pecado lo hizo llorar y experimentó la gracia de Dios. Los restauró. Y él está escribiendo acerca de eso precisamente. Gloria a Dios, el Dios de toda gracia. ¿Qué más dice? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, en lo que llegamos a la gloria eterna en Jesucristo, gloria a Dios, va a pasar algo. Y aquí la Biblia te lo está diciendo. Antes de llegar a la gloria, antes de llegar a la salvación, va a pasar algo. Juan escribió, fíjate, gloria a Dios, ahí en el Apocalipsis, que allá en el cielo ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte. Pero ¿en dónde ya no habrá eso? En el cielo. Pero mientras estemos en la tierra, vamos a tener que pasar por situaciones que nos van a hacer llorar, sufrir, nos va a causar dolor. Gloria a Dios. Entonces ya lo vimos la semana pasada, que la vida cristiana se compone de estos dos elementos y no los podemos evadir, porque la unión de estos dos elementos, ¿qué causa? ¿Qué produce? Un olor fragante delante de Dios, porque le agradeces cuando Dios te bendice, pero cuando las cosas te van mal, cuando estás sufriendo, también levantas tus manos, y eso es un olor fragante delante de Dios, y tienen que ir juntos, porque cuando las cosas te van bien, es fácil decirle gloria a Dios, aleluya, pero cuando las cosas te van mal, entonces si fracasas, si fallas, no, ese olor no es fragante delante de Dios, es algo que aborrece a Dios. Pero Dios en su misericordia, el Dios de toda gracia, nos va cambiando, nos va transformando. Entonces, gloria a Dios, ¿está claro esto, hermanos? Aleluya. Pero fíjate lo que dice Pedro. Gloria a Dios. Estamos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Después de que hayáis padecido, y padecer viene del griego pasco, que significa experimentar dolor y sufrimiento. Ejemplo, alguien puede enfermarse por causa del pecado, ¿sí o no? Consecuencia del pecado. Pero otro se puede enfermar y no estar en pecado. Unos pueden tener escasez porque Dios está probando su fe, pero otros pueden pasar escasez como juicio de ser un estafador o un ratero, y Dios está tratando con eso. Gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué? Para quitar el pecado de ti. Entonces no toda enfermedad es por causa del pecado. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí un cieguito y Jesús estaba pasando y le dijeron, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No pecó ni él ni sus padres, sino esto es para demostrar la gloria de Dios. ¿Se acuerdan o no? Entonces nosotros tenemos que ver todo el panorama completo para tener un entendimiento más pleno, para poder orar por aquello que nos está haciendo sufrir, nos está haciendo llorar, y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿En qué me equivoqué? ¿Lo estás entendiendo o no? Continuamos. ¿Qué más dice? Después de que hayas padecido un poco de tiempo. Entonces esto concuerda con lo que dijo Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente, eterno y peso de gloria. O sea, más gloria en nuestra vida. ¿A qué se refería con esta leve tribulación momentánea? ¿De qué estaba hablando Pablo? O sea, de todas las persecuciones que él estaba atravesando.
los vituperios, la escasez, gloria a Dios, aleluya, el ser azotado, el ser encarcelado y todas esas cosas por causa de Cristo. Entonces, esto se refiere a todo el sufrimiento que él estaba pasando como hijo de Dios y como simple humano. Gloria a Dios. Porque como humanos estamos sujetos a las leyes que Dios ha puesto en esta tierra. Por eso Pablo decía, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Por qué? Porque Pablo también se enfermaba. No es como te han hecho decir, los cristianos no nos enfermamos. Eso es de la super fe. Rechaza y no sé qué cuánta cosa más. Entonces él decía, yo también me enfermo. Entonces, después de padecer un poco de tiempo, esa frase junto con la de Pablo, los apóstoles tenían en su mente que los sufrimientos que tenemos en esta vida no son comparables con la gloria venidera. ¿Por qué? A ver, ¿cuánto es el tiempo que un ser humano vive en esta tierra? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Salmos 90:10, pero no lo busquen, ya lo saben de memoria. Que la gente vivirá hasta los 70 y los más robustos hasta los 80, dice. Los que ya están viviendo más de eso, ya están en tiempo extra, hermanos. Denle gracias a Dios. Pero vamos a ser generosos. Vamos a suponer que el hombre vive 150 años. Ahora, ¿cómo ustedes van a comparar 150 años con la eternidad? Por los siglos de los siglos, amén. Se ve como nada, ¿sí o no? Por eso los discípulos dijeron, esta leve tribulación momentánea. Por eso Pedro, que sufrió más que ustedes, hermanos, y más que yo, se los aseguró y dijo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice? Él mismo, Jesús mismo. Por eso, hermanos, de los 12 discípulos, sin contar a Judas y añadiendo a Pablo, 11 de los apóstoles murieron martirizados. A unos los crucificaron, a los otros los azotaron, los torturaron, los decapitaron. Hermanos, murieron de una manera trágica. Pero el apóstol Juan murió de viejito. Aunque intentaron, dice, gloria a Dios, botarle a una olla de aceite hirviendo, hermanos. Pero no le hicieron nada, estaba feliz, hermanos. Y él murió de viejito. Pero los otros murieron de una forma terrible. ¿Por qué? No sé. Solo Dios sabe por qué, porque Él es soberano. Y Él sabe cómo hace las cosas, ¿sí o no? Y Pedro estaba dentro de ese plan. Por eso dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Señor haga 4 cosas con ustedes. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas. Pero ¿después de qué? Después de haber padecido. ¿Lo estás entendiendo o no? Después de que padezca, va a salir estos frutos, este cambio. Pero aquellos que no quieren padecer, huyen y quieren que la vida sea color de rosas, dicen, no, otros, pare de sufrir. Jesús reprenda al diablo. ¿Dónde habrán nacido eso? En el mismo infierno. Aquellos que no quieren pasar, sufrir, padecer por causa de Cristo, hermano, nunca van a poder ser, gloria a Dios, perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Nunca. Ahora, ¿cuál es el propósito del padecimiento en los cristianos? ¿Qué dice lo primero? Perfeccionamiento. Y esta palabra viene del griego kapartizo, que significa restaurar, hacernos aptos, reparar todo lo que hacemos, ajustar nuestros caminos, nuestros pensamientos, puliéndonos, transformándonos, llevándonos hacia la madurez. O sea, nos perfecciona. Luego dice, nos afirma. Y esta palabra nos afirma viene del griego esterizo, que significa establecer con firmeza, hacer un carácter firme, sólido. Cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás le pide permiso para zarandearlo, ¿se acuerdan, no? Y todo lo que le pasó. Pero después dice, pero tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y la palabra confirmar significa afirmar. Ahora, como Pedro tenía un carácter totalmente voluble, con una autoconfianza, con una soberbia, con un orgullo,
¿Podía ser un instrumento para confirmar a los hijos de Dios, a los cristianos? No, un rotundo no. Primero tenía que ser tratado y perfeccionado. Y ese carácter, en el que él confiaba, en sus fuerzas, en su capacidad, era voluble, metiche, tenía todos los defectos este Pedro. Por eso permitió Jesús que lo zarandeara el diablo, para formarlo, para hacerlo de un carácter sólido. ¿Lo están entendiendo? Por eso mismo Pedro escribió esto. El propósito de la aflicción es perfeccionamiento, afirmación. ¿Qué más? Que os fortalezca. Significa que el Señor te va a dar un vigor espiritual. Habla de fuerza espiritual para enfrentar todas las circunstancias en la vida. No solamente para las cosas buenas. Porque cuando te vienen cosas buenas, crees en Dios, alabas a Dios. Pero también para las cosas malas. Para que tu confianza siga firme delante del Señor. Entonces el Señor, por medio del sufrimiento, de las pruebas que nos hacen llorar, nos va perfeccionando, afirmando y fortaleciendo en nuestro ser interior. Amén. Finalmente dice, los establece. Y significa consolidar, afianzar un carácter sólido. En otra ocasión Jesús llamó a Simón. Le dijo, Pedro. No, esa vez, Simón, ven. Te voy a cambiar el nombre. ¿Y cómo me voy a llamar? Te vas a llamar Pedro. Y Pedro viene del griego, Petrus, que significa piedra. Piedra sacada de la roca grande. Y tiene unas características peculiares. La piedra es sólida. ¿Alguna vez le han dado un cabezazo a una piedra? Yo cuando era adolescente. Y me abrí toda la ceja. Gloria a Dios. Entonces una piedra es sólida, estable. Y donde tú pongas la piedra, ahí se queda. Por más que has visto huracanes terribles, gloria a Dios, tormentas terribles, ¿alguna vez has visto las piedras volando? Jamás. ¿Por qué? Porque es estable y donde tú lo pones, ahí se queda, ¿sí o no? Entonces cuando Jesús le cambió el nombre a Simón y le dijo, tú serás Pedro, entonces les estaba diciendo, tú vas a ser sólido como una piedra. Porque Pedro era voluble, era inseguro. Se lo llevaba a cualquier viento de doctrina por ahí. Sus emociones lo arrastraban, era violento, era temperamental, quería saber más que el maestro. Quiso detener la obra de Cristo, ¿se acuerdan o no? Maestro, en ninguna manera te ocurre esto. ¿Y qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él era como ustedes y como yo, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y por eso le cambió su nombre, le dijo, ahora tú vas a ser Pedro. Y es así como Dios nos va perfeccionando, nos va afirmando, nos va fortaleciendo y estableciendo. Para entonces construir el edificio que Él quiere construir. Y hay una historia en la Biblia que es maravillosa. Y cuando leo esta historia siempre me bendice. Y es la historia de Job. Santiago habló de la paciencia de Job. Ezequiel habló de Job como un varón justo. Vayámonos a Job, capítulo 1. Te alabamos, Señor. Bendito es tu nombre. Y la Biblia nos va a responder cómo Dios controla de una manera soberana el sufrimiento que atravesamos sus hijos. Pero tiene un propósito siempre. Nada es casualidad o al azar. Dios siempre tiene un plan. Gloria a Dios. Job capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué dice el Señor? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto. Y aquí no habla de que era perfecto, que no tenía equivocación. No. Sino habla, aquí la traducción de eso era un hombre íntegro, aleluya, y recto, siempre hacía lo correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos.
Él sí contribuyó para poblar la tierra, para que vean, hermanos. Aleluya, yo seguí sus pasos, hermanos. Versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas. Uy, era rico. ¿Qué dice? 3,000 Mercedes Benz, hermanos. Sí, porque en esos tiempos el camello era el transporte más moderno que había, hermanos. Y eran económicos. Le cargaba el tanque y todo el día les aguantaba, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Después dice que tenía 500 yuntas de bueyes, o sea, 1,000, porque yuntas es 2. Gloria a Dios. 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero no se refiere a que era grande porque, gloria a Dios, era un hombre poderoso. No, porque él, a pesar de ser rico, él era humilde. Él hacía justicia. No era como muchos patanes que hay por ahí, que porque tienen dinero quieren hacer lo que quieran. No. Era por eso grande. Porque a pesar de las riquezas que él tenía, era humilde, era un hombre de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Versículo 4. Ahí iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, de la fiesta, de todo lo que tenían sus reuniones, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, de todos sus hijos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, aquí quiero detenerme un momentito, cuando en esta palabra que dice los santificaba. ¿Qué significa eso? O sea, los consagraba a Dios. Todos los días Job consagraba a sus hijos, Job a su familia. O sea, se los entregaba a Dios, a todos sus hijos. Por eso cuando, gloria a Dios, en la iglesia presentamos a un niño, los padres están ofreciendo a Dios a sus hijos. A veces muchos de ellos no tienen entendimiento porque esto se ha vuelto algo más religioso. Pero yo les voy a explicar a grandes rasgos, gloria a Dios. Hermanos, esos bebés preciosos, o sea, en otras palabras dicen, ¿no? Cuando estamos aquí delante, y el papá, la mamá está diciendo esto: esos bebés preciosos que tú nos diste, Señor, nos los regalaste, pues yo vengo a ofrecértelo a ti, Señor, es tuyo. Tú puedes hacer de este bebé lo que tú quieras. ¿Sí? Nada más me lo diste a mí para que yo lo cuidara y lo criara, pero son tuyos, Señor. Ahora, si Él es el dueño, Él puede tomarlos cuando Él quiera. ¿Ah? ¿Sí o no? Cuando Él quiera. Pero a veces eso nos duele. Hermano, tu esposo, tu esposa, ¿sabías que le pertenecen a Dios? ¿Ah? Lo que tú tienes, ¿de quién es? Todo. Entonces Él puede tomar a cualquiera de nosotros cuando Él quiera. ¿Sí? Porque Él es el dueño. Y puede disponer de todo lo que tengamos cuando Él quiera. Sí, porque Él es el dueño. El asunto es que cuando nos los pide o lo toma, lloramos, sufrimos y no nos gusta. Pero Job entendía esto: te los entrego, Señor, haz lo que quieras con ellos, son tuyos. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y aquí está hablando de los ángeles, de las huestes celestiales, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. O sea, Satanás tiene acceso a Dios, a pesar de que lo ha echado fuera. Esto confirma que el diablo es un instrumento que Dios va a usar para probarnos.
¿Se acuerdan? Le pidió permiso a Jesús para zarandear ¿a quién? A Pedro. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado ¿por quién? Entonces, ese es un permiso que Dios le ha dado al diablo para hacer eso. Qué tremendo. Pero quiero detenerme aquí un momento. No es que se va a manifestar ahí el diablo. Esos pastores que hablan eso, no sé de dónde sacan eso. Dios le da permiso, el diablo viene y te toca en tu salud. Ya está ahí. ¿Lo estás entendiendo o no? Viene y te quita la casa, te quita lo que quiera. Si Dios le da permiso. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, el diablo no es omnipresente, no es omnisciente. Él, para enterarse de las cosas, tiene que dar vueltas para saber las últimas noticias. ¿Lo estás entendiendo o no? Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Gloria a Dios. O sea, él estaba feliz, se sentía contento con ese varón. Uy, este mi hijo me ama, me quiere. ¿No lo has visto qué fiel es? Gloria a Dios. Él conoce a sus hijos. Él sabe quiénes lo aman y quiénes no lo aman. Hay otros que vienen que parecen sus hijos, pero no son, porque no lo aman. Pero Dios sabe todo, Él lo ve todo. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Gloria a Dios. O sea, no pecaba, hacía lo recto, hacía lo justo, se esforzaba. ¿Estás entendiendo, no? Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y aquí de balde viene del hebreo hinam, que significa gratuito, gratis, sin costo. O sea, en otras palabras, el diablo le estaba diciendo al Señor: oye, ¿acaso gratis te sirve? ¿Acaso sin costo? Es por algo. Mira lo que dice el versículo 10. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y quiero rescatar esa palabra cercado. Y esa palabra cercado viene del hebreo suk, que significa poner una protección, poner una muralla. Fíjate bien cómo estamos los hijos de Dios. Hay una muralla alrededor de nosotros, de lo que es nuestro, de nuestra familia y de nuestros bienes. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia: Jehová es mi escudo y mi protección. Escudo habla de protección, ¿sí o no? Y Satanás los reconoció y los reconoce, que hay protección alrededor de nosotros. Por eso dice, ¿no? Jehová es mi castillo, torre fuerte. Y eso habla de protección, hermano, que no puede penetrar el enemigo. Hermano, si nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, pudiéramos ver cuál es la protección que nosotros tenemos. Entonces eso nos daría valor y tendríamos menos temor a las cosas que hay en el mundo, a las cosas que suceden en el mundo. La pregunta es: ¿por qué le pasó lo que le pasó a Job si estaba tan protegido? Entonces es ahí donde precisamente entra la soberanía de Dios. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Extiende ahora tu mano significa: deja caerle tu mano encima. Así como cuando matan a una mosca. Así somos, hermanos. Cuando Él quiera. Eso significa. Y verás si no blasfema contra ti
en tu misma presencia. Entonces le estaba diciendo el diablo a Dios: no, no es gratis, es por conveniencia que Job te sirve. Ahora, déjenme decirles, hay gente que sirve a Dios, que sigue a Dios por conveniencia, eso sí, no lo vamos a negar. Muchos no vienen buscando a Dios, vienen para ver qué les sacan a Dios. Porque ahora esos no, gloria a Dios, aleluya, la típica entre los susodichos cristianos, y quieren llevar gente: vamos a la iglesia y Dios te va a bendecir, te vas a sanar y te va a prosperar, tu marido va a volver, y no sé qué cosas más dice. Gloria a Dios. Entonces esa gente viene para ver qué saca Dios. Pero cuando reciben de Dios una sanidad, el milagro financiero, o llegan el problema X, y una vez que lo logran, se van. Esos son convenencieros, como está diciendo Satanás de Job. No, este te sirve por conveniencia. Pero hay otros que siguen a Dios no por lo que les da, que son como Pablo, que dijo: nada me separará del amor de Dios. Nada, nada, ni hambre, ni escasez, ni sufrimiento, nada, porque yo soy esclavo de Dios, por amor. Me dé o no me dé, yo serviré al Señor, yo soy su esclavo. Como los 3 jóvenes en el horno de fuego, ¿se acuerdan? Sepa, rey Nabucodonosor, que nosotros no nos vamos a arrodillar delante de esa imagen. Nosotros sabemos que el Señor tiene el poder para librarnos, pero si no nos libra, igual nosotros no nos vamos a arrodillar, no vamos a negar al Señor. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Así quiere hombres que lo amen, aceptando la soberanía de Dios. Esos hombres conocían la soberanía de Dios. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Uy, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Le está dando permiso, autoridad al diablo sobre los bienes de Job, ¿sí o no? Pero Job era inocente, él no había cometido ningún pecado, ¿sí? Sin embargo, Dios permitió que Satanás toque sus bienes. ¿Por qué? La respuesta está en la soberanía de Dios, porque Dios tiene propósitos y planes muy distintos a los nuestros. ¿Por qué Dios permitió que Satanás tocara a Job? Si él sabía que no iba a blasfemar contra Dios, porque Dios sabía eso, ¿sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esto era para demostrarle a todos que se puede vivir temeroso de Dios, recto, fiel, a pesar de las circunstancias. Por eso quedó escrito, registrado ahí, para que sea una enseñanza para todos los que habíamos de venir después. Continuamos. Fíjate cómo Dios le pone un límite al diablo. ¿Qué más dice? Solamente no pongas tu mano sobre él. Entonces Dios le pone un límite al diablo, porque él es soberano, él es el rey. Está diciendo al diablo: no, a él no me lo tocas. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Y salió de Satanás de delante de Jehová. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Satanás había metido la mano en los bienes de Job. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron,
y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, le quitaron sus Mercedes-Benz, todos sus bienes. No, el diablo no le dejó nada. A otros les deja todo, pero trata en otras áreas con ellos. Esa es la soberanía de Dios. Versículo 18. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, yo quiero que pongan atención a esto que voy a decir. Hermanos, en la Biblia no hay otro caso como el de Job. Muchos dicen que después de nuestro Señor Jesucristo, Job fue el ser humano que sufrió más, tragedia tras tragedia, a pesar de ser un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Hermanos, los que enseñan la doctrina de la prosperidad es una desviación y engañan a la gente. Y le dicen a la gente: si tú te entregas a Cristo, vas a prosperar, te vas a sanar, tus hijos van a cambiar, tu marido va a volver, va a dejar así. Parecen brujos, ¿no? A la mujer la va a dejar y va a volver, y todo ese asunto, todo ese rollo, ya saben ustedes. Hermanos, eso no es verdad. Te dan 2 o 3 versículos de la Biblia, pero no te dan todo el panorama de la Biblia. Y la verdad es que la vida cristiana es abundancia, pero también es escasez, o viceversa. Lo dijo Salmón: tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de abundancia, tiempo de escasez. Tiempo de salud, tiempo de enfermedad. Todo tiene su tiempo en esta vida. Jesús mismo lo dijo, nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando alguien se convierte, es típico. Y piensan que al convertirse se van a volver ricos, van a prosperar, que todo va a ser color de rosas. Pero cuando les empiezan a venir las pruebas y les preguntan a esos susodichos pastores de la prosperidad, hermanos, no saben qué responderles. Y lo primero que les sale es: debes estar pecando. No, pastor, he dejado todo, hasta areola ya me salió. No peco. Entonces eres un incrédulo, no crees en Dios. Y no saben cómo enseñar esto. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es una mentira, hermanos. Y el compadre inconverso le dice: oye, ¿no me dijiste que si te ibas a convertir a Cristo te iba a dar un super negocio? ¿No me dijiste que si te entregabas a Cristo las cosas iban a salir mejor? No, eres un mentiroso, estás peor, compadre. Y le dicen: no, compadre, volvámonos al mundo, a la borrachera, a las mujeres, a las discotecas. La pasábamos mejor. Nuestros negocitos que teníamos, nuestras estafitas, nos dejaban buena plata. Y ahora ni para comer tienes. Ay, tú eres cristiano. Y se comienzan a burlar de ti. ¿Por qué? Porque les engañaron. Y no hay cuándo se arreglen sus problemas. Pero el que está bien entendido, el que conoce a Dios, entiende por qué hace las cosas, entonces cuando le viene algo así, espera en la voluntad de Dios, espera en la soberanía de Dios. Por eso ustedes nunca deben decir cuando van a evangelizar: entrégate a Cristo y Él te va a dar un buen negocio. Gloria a Dios. ¿Dónde dice eso? Eso es mentira. Hermanos, ¿por qué creen que esas iglesias están llenas? Porque sus prédicas son cómo prosperar. Gloria a Dios. Los
10 pasos del amor. Ven a Cristo y vas a alcanzar tus sueños. Uy, hermanos. ¿Por qué crees que los brujos hacen tanto dinero, hermano? Por lo que ofrecen, ¿sí o no? Tu marido que se fue va a volver. Y eso parecen estos hombres, hermano. Pura psicología, pura terapia. Nada de la Biblia. Porque cuando les enseñas esto, la gente se va, se asusta. ¿Por qué? Porque no creen en el Dios todopoderoso, soberano. Y esto es para los que tienen fe. ¿Sí o no? Sigo leyendo, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Eso era una costumbre oriental. Y rompían su ropa. ¡Pah! Y dice que rasuró su cabeza. ¡Pah! Y eso también era una costumbre oriental, hermano. Cuando les pasaba algo, se afeitaban, hermanos. Ojlitz, para que me entiendan. Y dice que se postró en tierra y adoró. Eso sí es espectacular, hermanos. Le quitó todo, pero aún así, él le adoró. Y todavía se le mueren sus 10 hijos. Eso sí se llama una prueba. ¿Y qué hizo Job? ¿Les declamó? ¿Lo amenazó? ¿Ah? ¿Qué hizo Job? Adoró. ¿Saben cómo se llama eso? Un verdadero cristiano, que sabe que todo es de Dios y que si Dios se lo dio, también se lo puedes recoger. Ese es un cristiano que sabe que Dios le dio a su esposo, que Dios le dio a su esposa, que Dios le dio a sus hijos. Pero ¿y si Dios se los pide? ¿Qué? Porque todos los papás quisiéramos que nuestros hijos vivieran 750 años mínimo, ¿sí o no? Porque nosotros no queremos que se mueran nuestros hijos, o el esposo o la esposa. Y ahí las esposas, ay, si muriera mi viejo no sé qué haría. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Y si Dios un día te lo pide, ¿ah? ¿Qué? Y te estoy hablando de cosas reales. Yo no les voy a engañar, hermanos. Yo no te voy a decir, ay, Dios te va a prosperar. No, yo no puedo hablar mentiras aquí adelante, hermanos. Hermano, yo también tengo a mi esposa y veo a mis hijos. Y a todos ellos, sin excepción, se los entregué a Dios. Gloria a Dios. No, pero usted, pastor, ¿qué sabe? Usted habla porque nunca... No, hermano. Yo también he pasado algunas enfermedades. Gloria a Dios. Y alguna vez le he dicho al Señor, ¿por qué, Señor? Te estoy disciplinando, hijo. Ay, me duele, Señor. No, tengo que hacer esto contigo. Tengo que aceptar la voluntad de Dios. Pero sé que al final siempre va a ser para mi bien. Porque Dios me revela cosas. Después de que me pasó esa enfermedad, Dios me dio una revelación impresionante. Que nunca jamás pensaba tener, hermanos. Dios es testigo, mi esposa es testigo. Cuando las primeras veces íbamos a la iglesia, yo veía ahí a pastores predicar, y aún aunque hablaran balbuceas que nada tenían que ver con la Biblia, a mí me impactaba cuando hablaban esos hombres. Yo decía, Señor, ¿cuándo yo? No, yo nunca. Y aparte tengo un problema en los nervios, que estaba ahí como Porky, hermanos. Siempre tartamudeaba y decía, no, nunca yo, jamás. Pero Dios había sabido, hermano, hacer cosas maravillosas y grandes. Aleluya. Ahora, no se asusten, porque la promesa es que Él nunca va a permitir que seamos probados más de lo que podamos resistir. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No lo busquen, memorícenselo. O sea, esa es nuestra confianza que debemos tener los cristianos, ¿sí o no? Después de Job, hermano, es el único caso. No es que se repite. Amén. Y de acuerdo a tu capacidad, Dios te va a dar las pruebas. Esa es la promesa de Él.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Y dijo, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Hermanos, una de las verdades más extraordinarias de la Biblia, no como enseñan algunos por allá, hermanos. No. Gloria a Dios. Lo mismo que dijo Pablo, pero desde diferentes perspectivas. Cuando se refirió a que no amáramos el dinero, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque no trajimos nada a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Nada. Hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, nada. ¿Qué te pertenece? Ni tu vida, ni tu juventud, ni tus fuerzas, ni tu fortaleza, ni tu físico. Hermano, mientras no aceptes eso, hermano, que la vejez, que la muerte es una realidad, hermano, estás peleando contra Dios y a ver si lo puedes vencer. Eso es algo que Dios estableció y nadie lo va a poder evitar. Gloria a Dios. Por eso cuando son chiquitos a tus hijos, críalos bien, para que no cometan los errores que tú cometiste. Ya tú cometiste error, lo fallaste, amén, perdónate del Señor. Enfrenta, gloria a Dios, las consecuencias. Pero ya, hermano, arrepiéntete y piensa en tus hijos. Y haz que ellos no pasen las cosas que tú pasaste. Gloria a Dios. Enséñales que todo en esta vida es pasajero y temporal, que nada te pertenece. El día que te mueras no te vas a llevar nada, hermano. Ya lo sabemos. Entonces aquí hay una realidad. No sé si están conscientes de esto. ¿A quién le pertenece todo? ¿A quién? A Dios. ¿Sí o no? Hasta los zapatos que te estás poniendo. Todo. Mira cómo la Biblia es un ensamble extraordinario en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No cambió Dios. Y añade otra verdad. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Miren lo que está haciendo aquí Job. Dios fue el que me dio. Y Dios fue el que me quitó. Nunca dice el diablo, porque sabe que el diablo no tiene ese poder. ¿Se acuerdan a quién atribuyó, gloria a Dios, aleluya, José, el hecho de que lo llevaran a Egipto? ¿A quién? A Dios. Estos eran hombres que conocían la soberanía de Dios. Ahora los falsos maestros te van a enseñar así. Job mintió. Es verdad que Dios le dio, pero es mentira que Dios le quitó, dicen esos hombres. Fue el diablo. El diablo se lo quitó. Pregunta, ¿fue el diablo? Sí. ¿Pero quién le dio permiso? ¿Quién fue el autor intelectual? ¿Quién estaba detrás de todo el asunto? ¿Quién? No fue Satanás. Dios le dio permiso a Satanás, que es muy diferente. Entonces, efectivamente, Jehová dio y Jehová quitó. Pero los falsos maestros te enseñan lo contrario. No, el diablo te quitó. Repréndelo, no lo permitas. Ahora a mí siempre me ha llamado la atención las ataderas de demonios y la confesión positiva. Pregunta, ¿por qué Job no ató al diablo? ¿O confesó o declaró positivo? ¿Ah? Ay, pastor, porque era del Antiguo Testamento. Ok. Vámonos al Nuevo Testamento. Yo siempre me he preguntado por qué Pablo, cuando un mensajero de Satanás lo abofeteó hasta enfermarlo, ¿por qué no convocó a todos los discípulos? Y vamos a hacer una noche de guerra espiritual, vamos a atar a los demonios y a confesar positivo, vamos a declararlo. ¿Por qué no lo hizo? Y cuando Jesús le dijo a Pedro que el diablo lo iba a zarandear, ¿por qué no lo ató? ¿Por qué no rechazó las palabras del Señor?
¿Por qué no declaró positivo? ¿Saben por qué? Porque esa doctrina no es bíblica. Nunca, nunca, nunca en la Biblia se ve que los discípulos ataran a los demonios o confesaran positivo. Es más, si quieren, síganlos atando, sigan confesando positivo. Hermanos, yo tengo más de 20 escuchando que ataron al demonio del carnaval, confesando que Oruro es para Cristo, y está 5 veces peor. Entonces, ¿cómo está el asunto? Hermanos, distintos hombres en la Escritura, nunca se ve que ellos hicieran estas cosas. Es más, cuando el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés y lo quería guardar, ocultar de los israelitas, ¿saben por qué? Porque sabía Dios que era un pueblo idólatra, y Satanás lo quería poner para que lo adoraran el pueblo, lo idolatraran. Pero dice que cuando Miguel estaba peleando con el diablo, no profirió juicio de maldición. ¿Por qué no lo ató? ¿Ah? ¿Ah? Solo dijo: el Señor te reprenda. Pero pastor, dice en Apocalipsis que lo va a mandar con una cadena. Sí, pero eso será al final, cuando lo eche literal al abismo. Hermanos, es que no saben, hermanos, la Biblia, no conocen la Biblia. Es pura ignorancia de la palabra de Dios. Hermanos, escúchenme bien. Hermanos, pueden atar a todos los demonios, a todos los que quieras, y puedes confesar lo que quieras. Átalos con nudo marinero, con nudo ciego, con el nudo que quieras. Átalos con todos los nudos que tú quieras, y después nos vemos a ver si lograste atarlo. Escuchen, con tanta atadera y tanta confesión positiva, este mundo ya debía ser el paraíso, ¿sí o no? Pero está más suelto que nunca. Pregunta, ¿el mundo está mejor o peor? Entonces, ¿te das cuenta que puros ignorantes de la Biblia? Pero, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, debemos saber que Satanás es un instrumento y nada más, que Dios le pone límite, y aún permite que el diablo haga ciertas cosas. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Ese es al Dios que yo sirvo, hermanos, no al otro. Yo sirvo al Dios que tiene el control y dominio de todo, que pone reyes, que pone presidentes, y quita reyes, quita presidentes. Ese es el Dios soberano de la Biblia, hermanos, que hace las cosas sin pedirle permiso a nadie, y a nadie le da cuentas. Y no podemos nosotros ponernos a justificar a Dios. Ay, no, es que Dios esto, es que Dios... No. Ahí está. ¿Dios permitió, sí o no? ¿Sí o no? Porque Él es soberano. Versículo 22. En todo esto no pecó Job. En todo esto significa, en toda su tragedia, en todo su dolor, en todo su sufrir, en todo esto no pecó Job. Y la palabra pecar aquí viene del hebreo jacta, que significa cometer falta. O sea, en todo eso y en lo que dijo y reaccionó Job, no cometió falta. Jacta también significa culpar y condenar. En otras palabras, en todo esto que le sucedió a Job, él no cometió falta ninguna, ni culpó a nadie, menos a Dios. Pero hoy, como es en muchas congregaciones, cuando les pasa algo, muchos susodichos cristianos le quieren echar la culpa a Dios. Eso es una blasfemia. ¿Cómo se llama eso? Díganlo con ganas. ¿De dónde salió eso? De las malas enseñanzas de estos pastores corruptos que nada más quieren sacar billetes. Y todas estas enseñanzas andan circulando allá en las iglesias, pura psicología humana. Eso es lo que son, puros motivadores que te dicen que todo te va a ir bien. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Hermanos, nosotros somos los pecadores, nosotros somos los malagradecidos, nosotros somos los ambiciosos,
que solo queremos puras cosas buenas, pero Él es santo, bueno y justo. Así que arrepiéntanse si han hecho eso, o si solo lo han pensado, arrepiéntanse. Versículo 22, la segunda parte. Ni atribuyó a Dios, ni atribuyó. La frase atribuyó viene de una palabra muy interesante que se traduce de atribuir y viene del hebreo Natán. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el profeta que confrontó a David? Natán. Y Natán en el hebreo significa arremeter, señalar, significa ser un culpable, significa poner el rostro en contra de. Y eso fue lo que hizo Natán cuando fue a confrontar a David, ¿se acuerdan? Arremetió contra él, con una historia bien sabia, la del pastor con su única ovejita, ¿se acuerdan o no? Entonces Natán señaló a David como el culpable y puso su rostro cara a cara con él, a pesar de que era David rey, y lo confrontó. Y esta palabra Natán fue la que se tradujo aquí, ni le atribuyó a Dios, o sea, significa que Job no arremetió contra Dios. ¿Qué es lo primero que hace la gente? ¿Ah? Ya se hace el Dios, me va. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Si eres amor, Señor, ¿por qué permitiste que la flota se volcara y mi abuelita muriera? ¿Por qué, Dios? Si tú existes, ¿por qué permitiste? Ya estudiamos eso, hermano, no me voy a detener. Yo creo que ya se lo tienen acuñado en el corazón. Entonces Job no se metió contra Dios, no hizo culpable a Dios, no tenía amargura contra Dios. Job era muy distinto. Gloria a Dios. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Y despropósito significa un desacierto, un error. O sea, Job no le atribuyó a Dios error alguno. Y Job adoró a Dios, aceptando el propósito soberano de Dios. Y aunque no entendía en su totalidad la razón de su sufrimiento, él confiaba en Dios, aún estando en una situación terrible. Pero él nunca maldijo a Dios, nunca le culpó de nada a Dios. Y ahí no termina la aflicción de Job, hermanos. Capítulo 2, versículo 1. Aleluya. Aconteció que el otro día vinieron los hijos de Dios, o sea, las huestes angelicales, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y ahora dijo a Satanás, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Otra vez, hermanos. Ya Job estaba en la ruina. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ahí está, pastor, ¿cómo que nadie puede insistir a Dios? No. Escúchame, aquí el problema es la traducción. Hermano, la frase tú me incitaste en el hebreo, viene del hebreo, sud, que significa persuadir con razonamientos. Es decir, ¿cuál era el razonamiento de Satanás acerca de Job? Él te sirve porque le das. Quítale y va a blasfemar. Y le quitó todo y no blasfemó. Y todavía lo reta el Señor. ¿No has visto a mi siervo Job? Que todavía, a pesar de que está en la escasez y en un tiempo difícil de estrechez, aún retiene su integridad y me sigue adorando. Se sentía feliz con Job. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Qué significa piel por piel? O sea, mientras no lo toques en su carne, en su salud, todo va bien. O sea, tócalo a él, toca a Job y vas a ver cómo blasfema. Eso significa. Versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. O sea, deja caer tu mano sobre él. Gloria a Dios. ¿Y qué dice? Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Versículo 6. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Uy, uy, uy. Pero no les dé miedo, hermanos. De veras, escúchenme bien. En lugar de darnos temor, debía darnos confianza. La reacción tiene que ser al revés, al contrario. No de temor, sino de confianza. ¿Por qué de confianza, pastor? Porque nada escapa del control de Dios. Si Él permite algo, es porque Él tiene un plan perfecto que va a llevar a cabo. A veces nos va a doler, sí, pero a la postre, y vamos a ver al final cómo terminó la vida de Job. Entonces le pone un límite al diablo: mas guarda su vida. O sea, no lo toques. Gloria a Dios. Así que no tienen que tener miedo al diablo, hermanos. Si Dios no permite que te toque, no te toque, hermanos. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Gloria a Dios, aleluya. Algunos teólogos dicen que era una especie de viruela, y eso le puso mal. Miren, versículo 8. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, estaba mal, hermanos. Ese rascadorcito tenía, hermanos, que venden ahí con manito. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué fea mujer, hermanos. A esta debería de haberle caído la casa encima, ¿sí o no? No a los hijos. Esta mujer era horrible, hermanos. Mira, o sea, le estaba tentando a Job. Oye, mira, así como muchos que son instrumentos del diablo. Oye, mira cómo te tiene Dios. Tú crees en Dios, oras a Dios, alabas a Dios, pero mira cómo te tiene Él. Y seguramente esta mujer asistía a una iglesia, pero no era cristiana, te lo aseguro, hermanos. Versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, recibiremos la abundancia. ¿Cuántos quieren recibir la abundancia? Amén. Pero ¿y cuando viene la escasez? ¿Ah? Recibiremos la felicidad, la salud. ¿Y la prueba no? ¿La enfermedad no? Y Job le está diciendo a su mujer: no, estás mal. ¿Qué más dice? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremenda historia, hermanos. ¿Saben cómo termina la historia de Job? ¿Ah? Termina con Job teniendo una mayor comprensión de la grandeza y de la soberanía de Dios. Vayamos. Job capítulo 40. Y miren, al final Dios salió glorificado en medio de esta experiencia tan tremenda. Yo quiero que pongan atención cómo terminó la vida de Job. Job capítulo 40, versículo 1, así dice el Señor. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabio, hermanos, contender contra Dios? ¿Ah? El que disputa con Dios, responda esto. A ver si puedes contestarle. Entonces dice que respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. No. ¿Qué puedo decir? Yo mejor me quedo callado. Señor, tú eres soberano. Al frente, capítulo 42, versículo 1. Respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes.
¿Qué dijo Job? Todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, Él lo sabe todo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué tremendo hombre, hermanos. Miren cómo termina la vida de Job, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. O sea, mas los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esta historia quedó aquí en la Biblia para hacernos entender eso, hermanos. Porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas ovejas tenía al comenzar? Solo 7,000. 6,000 Mercedes-Benz, hermanos. ¿Cuántos tenía al comenzar? Solo 3,000. El doble, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Yo no sé por qué no le dio 20 hijos. No sé, eso sí ya no. Solo Dios sabe por qué. Pero todo se lo dobleteó. Versículo 14. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Capuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. O sea, hijos, nietos, biscanietos y tataranietos, hermanos. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Que estaba sentado ahí en su silla el patriarca Job. Yo me lo imagino así, con su barba blanca, con su cabellito blanco, y viendo a sus nietos correr, hermanos, y diciendo: ay, Señor, te alabo. Ahí todo viejito. Todavía no se habían inventado los lentes, hermanos. Y dándole gracias a Dios. Y murió Job. ¿Qué historia, hermanos? ¿Qué historia? Eso es precisamente nuestro final, el doble. ¿Saben dónde? Allá en la eternidad, con nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que aquí padezcamos por un poco de tiempo, para ser perfeccionados, para ser hechos sólidos, para ser establecidos y afirmados. ¿Amén? ¿Cuántos quieren hacer lo que hizo Job? Adoró. Levántense, hermanos, levanten sus manos a Dios y adoren a Dios. Porque Dios es un Dios tan poderoso que tiene el control de todo de una manera extraordinaria. Hermanos, no tengamos temor. Yo espero que esta enseñanza les haya dado más luz acerca de la soberanía de Dios y que les produzca en sus corazones una confianza total en Dios, hermanos. Pregunta: ¿qué les produjo? ¿Temor? ¿Ah? Entonces, hermanos, esta enseñanza está cargada de palabra de Dios que va a fortalecerles con entendimiento y doctrina sana el corazón. Hijos de Dios. Ahora entiendo por qué Pablo decía: ¿qué me separará del amor de Dios? Hambre, desnudez, peligro, espada, nada. No me separará nada. Porque esos hombres de Dios sabían perfectamente de qué se trataba. Hermano, Dios sabe lo que tú estás pasando. Lo sabe perfectamente. Lo conoce perfectamente. Gloria a Dios. Ahora, puedes hacer lo que Job hacía. ¿Qué hacía cuando tenía abundancia Job? ¿Qué hacía? Adoraba. Pero cuando estuvo en la prueba, ¿qué hizo? Adoraba.
Después volvió a estar en abundancia. ¿Y cómo murió Job? Adorando a Dios.